poquito en PlayStation. Estaba muy chulo. Son juegos que tienen el chiste. Son un poquito limitados luego. Venga, vamos a jugar a esto un ratejo y aquí lo vamos a dejar hoy, que yo creo que no está bien. Es Futurama, el juego. Va a estar en español, Está con el mismo doblaje. Y como me encanta a mí la cancioncilla esta del principio, Traigo buenas noticias. Acabo de venderle Planet Express a mamá. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Por qué lleva puesto ese sombrero tan raro? ¿Qué? ¡Ah! Esto, por nada, hijo. Qué cosa más rara. Es muy extraño. Ha perdido un tornillo, profesor. ¿Cómo ha podido vender la compañía a mamá? No tenía elección, estábamos teniendo pérdidas. Quizá mi estrategia de mercado de hacer solo un envío de vez en cuando no era tan buena como creía. Me equivoqué haciendo los cálculos. Por no hablar de que vosotros olvidabais cobrar los envíos. Un pequeño fallo es normal. Lo siento. ¡Que me retuerzan! Pero, en fin, no es que por esto vaya a ser el fin del mundo. Este va a ser el fin del mundo conocido. Con la reciente compra de Planet Express, la malvada empresaria mamá posee más del 50% de la Tierra, convirtiéndola en jefe absoluto. ¿Os habéis dado cuenta de cómo Fry tiene el don de encender la tela en el momento más oportuno? Aunque me tachen de sensacionalista, este periodista aplaude con fervor el fin de la especie humana. La situación se ha puesto muy Es negra. Marte. Ahora escuchemos unas declaraciones de mamá. Oh, no os preocupéis, queridos. El único cambio que se notará será que el planeta Tierra pasará a llamarse Mamá Tierra. Vaya, qué detalle. Además de que sois mis esclavos, y los que no acudan tras el toque de queda esta noche serán eliminados por los soldados de la muerte. Está bien, está bien. No lo digáis. Puede que no debiera haberle vendido Planet Express. Ha sido cuestión de falta de vista. Bueno, la Tierra ya no es segura. Como capitán, propongo que nos la aspiremos. De acuerdo. Yo otro tanto. ¡A la nave! Oh, no. La nave está hecha polvo. ¿Quién se la habrá cargado? A mí no me miréis, yo no he sido. Da igual. Está claro que hay que repararla y enseguida. Lila, empieza a ocuparte del panel de control. Allá voy. Bender, retuerce la nave y devuélvele su forma. Vaya, ¿por qué siempre me toca todo el trabajo retorcido? Y Fry, tú... ¿qué es lo que sabes hacer exactamente? Digo el abecedario eructando. No, un momento. Tengo una misión para ti, Fry. Busca un martillo. Sí, señor. Bueno, pues, el mayor incentivo de este juego. Pequeños cortos, porque luego el juego es muy simplón. Pero como está ambientado en este mundo, a mí me mola. ¡Ahora! Es una plataforma, una videoaventura. No, en teoría son puzzles, pero no son puzzles. Tenemos que buscar los objetoides. Vale. Vale. Dice, para pasar a la vista en primera persona, haz clic en el stick analógico derecho. Para volver a la tercera, pues le damos a otra. A ver, y Así me gusta. ya hemos conseguido algo. Penbot. ¿Es como el de los Simpsons? Pues sí, pues sí, pues sí. Esto es una copia muy legal, Lager. Una copia legalísima. ¿Verdad, Crowell? Además tengo mi advocato que te lo puede confirmar. Confírmalo. Confírmalo. A ver, profesor. En la de línea tiene candado. Sí, el profesor dice certificado. Hombre, está certificado, ¿verdad?
Pero ¿y este de quién es? Este es del Zoiber. Debe tener un mono ahí. Alarmas. ¿Qué tenía alarma? Ah, este. Vale. Esto simplemente pasar por los objetos y darle ahí. Estoy ocupado. M-Bot. M-Bot. Ahí está. Ahí está, ahí está. Venga, vámonos, vámonos. A ver si, creo que por aquí había más cositas, ¿no? Que encontrar. El juego es muy simplón, ¿vale? Yo no lo he jugado entero. Me molaría, no sé si apuntarlo para la serie o... A ver, creo que había El que tocar. martillo, en el fondo de un enorme montón de escombros peligrosos. Ah, todo lo que voy a liar. Hostia, que me han matado. Ah. No me acordaba yo que me ¿Qué ha mataban. pasado? Te aplastaron 2 toneladas de trastos. ¿Y la palmaste? No veas qué risa. Estirando la pata. Tenías que haberlo visto. No lo entiendo. Si decís que la he palmado, ¿quién soy yo? Tú eres tú gracias a mi último invento, el reanimador. Cada vez que te mueras, podrá hacer un duplicado exacto de ti basándose en tus rayos X, una muestra de ADN y restos cogidos de tus zapatillas de deporte. ¡Qué chupi! ¿Cuándo lo inventó? Hace cosa de una semana. Desde entonces he estado intentando acabar contigo. ¿Cómo es la muerte? Primero, se hizo de noche. Luego vi una luz brillante y las palabras fin de la partida. Profesor, aquí tiene el martillo por el que di la vida. ¿Qué? Puedes quedarte esa chatarra. Solo hice que lo buscaras para quitarte de en medio. Pero si de verdad quieres traerme herramientas útiles, busca las que faltan en mi caja de herramientas. Vale, ¿cuáles faltan? ¡Todas! Están en alguna parte del edificio. Sin ellas no repararé la nave. A ver si las encuentras, anda. Eso está hecho. ¿Qué es esto? ¿Una especie de lección? A ver, ¿puedo saltar y pegar? No, yo creo que no. A ver. A ver, creo que podíamos explorar por esta zona y algo de pasta podemos sacar. Creo. Este juego va muy de eso, de explorar la zona, explorar los escenarios que están basados en lo de la serie de animación. Y esa es la gracia del juego, en realidad. Espérate. El martillo no es una venta, ¿no? Ay, ni nada, ya lo he mirado. Este está todo bien metido. ¡Fray, tío! El doblaje que es muy bueno, ¿eh? Aquí tampoco hay nada. Venga, vámonos. O me rompo la mano abriendo la puerta a puñetazos o encuentro una tarjeta de acceso. Vale, la tarjeta de acceso. Y la pasta para que vaya. Luego compras cosas, compras mejoras y hay una tiendecilla. A ver si encuentro la tarjeta de acceso. Vale. O me rompo la mano abriendo la puerta a puñetazos o encuentro una tarjeta de acceso. A ver, por aquí, ¿cómo se subía arriba? Por aquí. ¿No puedo? A ver, ¿qué me hace falta? Una especie de ventilador, un cubo. Vale. Habrá aquí algo de eso. Bueno, yo recuerdo que encontraba la tarjeta de acceso. A lo mejor tengo que romper algo, ¿no? A ver. ¿Por
qué me vibra el mando, leche? ¡Un Nibbler! ¡Los voy a coger a todos! Eso también hay mucho, coleccionables. A ver si esta tiene aquí... A ver, y esta, a ver qué es lo que tiene esta. Muy bien. Y eso es algo, ¿no? A ver. Ahí hay algo, ¿no? No. Vale, pues tendré que encontrar la tarjeta. A ver, aquí hay algo. A ver si he dejado más pasta. Aquí más caja. A lo mejor una tarjeta. Ah, pues no. A ver aquí. Vale, a ver si hay algo. Me ha dicho algo que yo no me he enterado. El armario de Lila. Ah, a ver. Ah, pues sí. Está la tarjeta de acceso recogida. Pues yo pensaba que tenemos que coger una llave, pero no. Vamos a usarla. Espérate, por ahí parece que no. Al camino. A ver, vamos por aquí. Parece que Bender ha vuelto a enredar con la caldera. Será mejor que no pise la cosa negra. ¿Dónde? Hay algo ahí, ¿no? Ahí hay algo. Una plataforma, una videoaventura. Que cogerá objetos para abrir otra zona. Venga, Fry, venga. Y no puedo coger la cerveza, que es energía, creo. Entonces, ese personaje era graciosillo. Un juego muy sencillito. Pero ¿por qué no puedo coger ¡Melada! reforzador de energía? Dice acá. Cuidado. Aquí podemos gastar los dinerillos, me parece, pero no sé por qué no puedo. Ahora mismo. Entrar, porque no lo ha cogido. Vale, aquí no hay nada. Vamos a terminar de escudriñar esta parte. Es para enseñarte todas las zonas que hay del planeta ese, con la babosa. Sí, hay pasta, Yo creo que estamos en la planta, ¿no? Mira, ahí arriba hay un montón de pasta y objetos. Vale. Vamos a recogerlo. Estaba aquí la pasta, yo. A ver qué hay aquí. Vale. Vale, ¿me he dejado algo por aquí? Yo creo que no, ¿no? No me he dejado nada.
Sí, señor. La moneda del reino. ¡No! Claro, se queda agarrado, qué guay. Qué bien, me ha ahorrado... No sé si esto me mata, porque parece que no. Ah. ¿Que el juego puede ser mejor? Pues sí. Pero bueno, está chulo, ¿no? Tampoco hay que pedirle tanto. Un poquito más de Futurama, que en aquella época tampoco es que hubiese demasiado. Repetían los capítulos que daba gusto. Y encima creo que cuando salió este juego creo que la iban a cancelar. Estaba a puntito de cancelarla. Hostia, y aquella zona me falta algo por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! No podía saltar, cacha nomás. Venga, vamos a dejar aquí cositas. Ya está. Y ahora a volver a buscar el resto de las herramientas del profesor. Me quedan... Viejo chiflado. Me quedan tres elementos. Creo que está uno encima de la nave. Porque de aquí no puedo, ¿no? A ver, de aquí llego. Yo no sé si en la nave puedo subirme. Espérate, vamos a ir para allá. Corre, Fry, corre. A ver si podemos ir por aquí. Y la... Ay, espérate. ¿Me da? No, no me da, no me da. Aquí. ¿Podré saltar de ahí a la nave? Espera. Que encima de la nave no parece que haya nada, ¿no? Voy a probar. Si no te la da la vuelta entera. No, no se puede, no se puede. No se puede subir a la nave. Venga, vamos a subir arriba, que me queda una habitación, creo que por echar un vistazo. Y abajo también. No hay por ahí ni nada. Tío, me la he cargado. Ah, puedo encenderla. Ya no se puede encender. Pero he gastado pasta, ¿no? Ah, no he gastado pasta. Esto es vida, vale. No, eso no se puede matar. Hombre, ¿qué pasa por multimedia otra vez? Por aquí. Vale, me faltaban 3 cosas. Tengo una de las que me faltaba. Ya me quedan 2. Venga, vamos a bajar. Y... hostia, que no me doy cuenta. Aquí cabía. Esto es lo que Bender siempre me está quitando. La segunda que me faltaba. Pasta. Ay, mira, hay 3 cajitas ahí. Hermes está en la habitación de al lado. Vale, muy bien. Vale, por aquí ya hemos sacado todo. ¿Había algo ahí? Pasta, ¿no? Hostia, más pasta. Hostia, más pasta ahí, con el martillo, queda con el martillo en la cabeza.
Porque a veces... el motor gráfico a veces me hace el esquive. A esta arma. Es que estos juegos tienen su aquel. No soy rico, pero no me puedo quejar. Pues Futurama, el juego Futurama, lo sacaron para todo lo que había en aquella época. Y además yo recuerdo perfectamente que cuando lo sacaron quedaba poco para que lo cancelaran. Creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? Ya lo tenemos todo. Venga, vamos a pasar a la siguiente fase. Que el incentivo de estos juegos, pues no era tampoco el juego en sí, sino explorar los escenarios y... ¡hostia! y disfrutar, ¿no? De las chorradas que molan mucho. Ya está. Y ahora a volver a buscar el resto Hostia, de las herramientas del profesor. Me falta El viejo una. chiflado. Me falta una. Me quedará la de arriba. Arriba estaba la cámara. Las cámaras estaban arriba. Espérate, vamos a ir para arriba. Ahí, vamos para arriba. Pues esta está muy graciosa. Esta tiene unos chistes muy buenos. Mira por aquí la cámara, ¿no? Fíjate, a ver dónde le chiste. Aquí tampoco. Aquí... La regla de B es un trauma. Sí, ¿eh? Yo, a ver, Verano Azul no era de mi época en sí. No. ¿Me falta algo de aquí? No. Hostia, ¿esta habitación? ¿Otra vez tiene pasta? ¿Qué habitación es esta? Esa habitación no sé cuál es. Y encima de la nave no hay nada. Aquí está todo recogido. Espérate. Esa habitación, ¿la será esa del fondo? ¿Dónde está esto? Esto parece que está arriba, ¿no? Vámonos para arriba. A ver, por aquí no hay ninguna habitación. Por aquí no hay nada, porque por aquí... Yo creí que era esta. Pues no, no lo es. Vale. Ya, me da cuenta, pero digo, a lo mejor hay una puerta y se me ha escapado. Que tampoco es muy grande la estación esta. A ver al final. Aquí. Vaya hallazgo. Pues aquí tiene que estar lo que me falta. Ya está, ya lo tengo, ¿no? Era el libro ese. Pasta. Qué época. Hostia, es que todo esto era el final de algo. Esta es la salida, por eso no me venía para acá. Que era el final, porque esta serie es de antes del atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo cambió todo, eh? Parece mentira que... Otro mundo. ¡Qué maravilla! Todas las herramientas en su sitio, incluso las que no necesito. ¿Las que no necesito? Por desgracia, había una parte que no he podido arreglar. Claro, el motor de materia oscura. Sí, el de materia oscura. Mierda. ¿No hay motor de repuesto? Lo había, pero como lo veía como un estorbo, en fin, me dio por empeñarlo. ¿Lo empeñó? ¿Por qué? Por la misma razón que todos empeñan cosas en América, para tener un arma. Muy bien, Fry. Vete a la casa de empeños y tráete nuestro motor. Hay toque de queda. Los soldados de la muerte están patrullando las calles. ¿Y qué famoso? Sí, claro.
Pues irás por las alcantarillas. Fue algo que cambió, Para eso cambió llevas el arma. ¿Qué querías? Ir de el Fernández? mundo, aunque no Deja quisiera de darle la vara y admitirlo, marcha. todo fue diferente a partir de entonces. Bueno, no ha pasado la primera fase. ¿Vosotros qué decís? Venga, ¿queréis que lo juegue entero? ¿Lo jugamos entero? No sé, pues venga. Yo creo que está chulo, ¿no? ¿Podremos jugarlo entero? ¿Eh? ¿Qué decís? Si os apetece, pues lo jugamos entero. No hoy, sino lo apunto. Lo apunto y sigamos. Lo que te pida el cuerpo, no, hombre. Pasa. De manera que más va. Estamos ahí al principio. Espera un segundo, yo no puedo. No. Huele a... ¿Cómo se llama? Lo que hay en las alcantarillas. Bueno, da igual. ¡Ah! ¡Es un mutante! Este juego lo que le falta es testeo. Se ve que lo sacaron con mucha prisa porque los fallos que tiene de cámara son de no haberla colocado en condiciones. Y lo de la cámara queda horrible. O sea, ¡Traga fotones! es preferible que te den a moverte. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ¡Es un Slurm! bueno. ¡Au! A ver, las vidas creo que no es un problema, por ahora al menos. Yo creo que el problema es las vidas, no la energía, me he equivocado. Quería decir la energía. O sea, que te disparen o no, da igual. Porque parece que por ahora, en estas fases... ¿Sabes lo que me gusta? El dinero. Sí, sobre todo con este juego. Pero sí, claro, ¿no? Sí, esas cosas las sé. Las comprendemos, ¿verdad? Las hemos sufrido siempre toda la vida. ¿No salía alguien por aquí? Ya salió. Vamos a coger el libro ahora. Macho. ¡Mira! ¡Un Nibbler! Los voy a coger a todos. Oye, no había El cogido. metal. Este es el primero, ¿no? Ah, vale, este es el primero. Creí que me había dejado alguno. A ver. ¡Toma! ¡Toma castaña, tipejo! Macho. Se ve que tarda mucho. ¡Hostia! ¡Ven a por ellos! ¡Pumba! ¡Toma! Vale. Esto financiará mi investigación de lápices de sabores. ¡Hostia! ¿Y este tío? Salió este. Me lo cogió todo aquí, ¿no? Sí. Aquí donde me he dejado la historia.
Pues también es cosa de acostumbrarse un poco al caos, pero que... Vamos, que si hubiesen refinado un poquito... No hubiese pasado nada, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Vamos a bajar. Una vez que sabemos cómo va el tema de la potente. Uy. Quiere que se va a quedar quieto. No, no he querido. Espera. Coño, es que la cámara siempre viene por la izquierda. Y a veces no puede. Money, 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 money. Vamos a cogerla, ya que estamos aquí tampoco. Vamos a despreciar, ¿no? Pues macho. Ahí hay pasta también. Vale, vamos. O sea, la cámara es muy obtusilla. Intenta siempre ir por el lado más complicado. Uy, me había equivocado, había disparado en vez de... Cámara a la jugada. Vámonos. ¡Hostia! Me ha cargado, ¿no? Yo creo que no se mueren. Que se van por ahí de paseo. Se van de farranda. Allá va. Lo de apuntar, hacer lo que le dé la gana. A veces apunta bien, otras veces apunta más. ¿A dónde quiere? ¡Toma! ¡Ah! ¿Venía un bicho por ahí? No. Creo que sí, que ahora viene un bicho. Ahí. ¡Ven a por ellos! Hay otro por aquí, parece. Había uno escondido. ¿Quién necesita la lotería? Mordisquito. ¡Chachi! También los nombrecitos que a veces les ponen. Que a mí me gustan esos nombrecitos, ¿eh? A mí, una de las cosas que sí que aprecio. ¡Vaya hallazgo! No mucho, pero que sí que aprecio. Es que en el doblaje neutro de México le ponen nombres. Normalmente los traducen. Últimamente no, ¿eh? Pero les ponen nombrecillos. A mí eso me gusta. He puesto en vez de naves. ¡Pumba! ¡Toma! Mordisquitos. Es más entendible que nubes o nivels. No sé exactamente cómo se pronuncia. Ya puedo dispararle al... ¡Traga fotones! Vale, ya que estoy aquí. ¡Con limpieza total! Uy. No soy rico, pero no me puedo quejar. ¡Au!
Coño. Vale, vamos a pasar de la pasta aquí. Como ha de recado. Esto irá para mi educación. Joder. Uy. No me importa, no me importa. ¡Así me gusta! Tío, me lo he dejado atrás, Pedro. Joder, con la puñetera cámara. Quieto ahí. Ah, que me da vida extra con la pasta. Venga, Fry, venga. No me he dado cuenta que ni quiera por otra cosa. Seré mameluco. Mameluco. Toma castaña, tipejo. ¿Hay algo más por ahí? No, no. Vale, ahora vienen las mierdas estas. ¡Sí, señor! ¡Comidita para mis armas! ¿Te puedes creer que no me había enterado que me daban las vidas con la pasta? Venga, salen ya. Se tengo que cerrar la puerta, ¿no? Venga. Va por la puta cámara. ¡Au! Da igual, me entrega. Mañana me va a doler. Mientras no me quiten la vida. Toma castaña, tipejo. ¡Toma! ¿Eh? ¡Hostia! No me lo esperaba. ¡Au! Ya está, te estás muerto. A ver qué más me queda. Vale, pero aquí nos podemos curar bien. Buena secreción de gusano. Ahí había uno escondido. Vamos a ir despacito. Menos mal que este juego, porque es un poco mediocre. Le han metido un montón de audios de... Está ahí, pero bueno. Vamos a entrar esa misma. Tía, y la cámara va cambiando, va girando y me va cambiando la dirección de... ¡Traga fotones! Porque cuando cambia, el perpendicular es diferente. O sea, la forma de controlarlo es diferente. Cambian las coordenadas, el eje de coordenadas. Todo ¿Otro rato. Nibbler? Ese es el Bichos problema. seguro que valen un montón. Vale, ya te lo he cogido, ¿no? Venga, pues vámonos. Claro, si no... Claro. No, el juego regulero. Vamos a ver. Lo estamos jugando porque es Fry. Punto.
Ven a por ellos. Y no puedo volver. O sea, tú antes me dijiste, vuelve y te cura. La puerta se cierra. Coño, va. Uy, ¿por qué digo tantas palabras ahora? ¡Pumba! ¡Toma! De manera que más va. Estamos ahí al principio. Pero un segundo, yo no puedo... No. Huele a... ¿Cómo se llama? Lo que hay en las alcantarillas. Bueno, da igual. ¡Ah! ¡Es un mutante! Este juego lo que le falta es testeo. Se ve que lo sacaron con mucha prisa porque los fallos que tiene de cámara son de no haberla colocado en condiciones. Y lo de la cámara queda horrible. O sea, ¡Traga fotones! es preferible que te den a moverte. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ¡Es un slurm! Bueno. ¡Ah! A ver, las vidas creo que no es un problema, por ahora al menos. Yo creo que el problema es... Las vidas no, la energía, me he equivocado. Quería decir la energía. O sea, que te disparen o no, da igual. Porque parece que por ahora, en esta fase... ¿Sabes lo que me gusta? El dinero. Sí, sobre todo con este juego. Pero sí, claro, ¿no? Sí, esas cosas las sé. Las comprendemos, ¿verdad? Las hemos sufrido siempre toda la vida. ¿No salía alguien por aquí? ¿Ya salió? Vamos a coger el libro ahora. Macho. ¡Mira! ¡Un Nibbler! Los voy a coger a todos. Oye, no había El cogido. metal. Este es el primero, ¿no? Ah, vale, este es el primero. Creí que me había dejado alguno. A ver. ¡Toma! ¡Toma castaña, tipejo! Macho. Se ve que tarda mucho. ¡Hostia! ¡Ven a por ellos! ¡Pumba! ¡Toma! Vale. Esto financiará mi investigación de lápices de sabores. ¡Hostia! Este tío. Salió este. Me lo cogió todo aquí, ¿no? Sí. Aquí donde me he dejado. Ahí está. Bueno, también es cosa de acostumbrarse un poco al caos, pero que... Vamos, que si hubiese refinado un poquito... No hubiese pasado nada, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Vamos a bajar. Una vez que sabemos cómo va el tema de la potente. Uy. Quiere que se va a quedar quieto. No, querido. Espérate. Coño, es que la cámara siempre viene por la izquierda.
Y a veces no puede. Money, 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 money. Vamos a cogerla, ya que estamos aquí tampoco. Vamos a despreciar, ¿no? Pues macho. Ahí hay pasta también. Vale, vamos. O sea, la cámara es muy obtusilla. Intenta siempre ir por el lado más complicado. A ver. Uy, me había equivocado, había disparado en vez de... Cámara a la jugada. Vámonos. ¡Hostia! Me ha cargado, ¿no? Yo creo que no se mueren. Que se van por ahí de paseo. Se van de farranda. Allá va. Lo de apuntar, hacer lo que le da la gana. A veces apunta bien, otras veces apunta más. ¿A dónde quiere? ¡Toma! ¡Ah! ¿Venía un bicho por ahí? Creo que sí, que ahora viene un bicho. Ahí. ¡Ven a por ellos! Hay otro por aquí, parece. Había uno escondido. ¿Quién necesita la lotería? Mordisquito. ¡Chachi! También los nombrecitos que a veces les ponen. Que a mí me gustan esos nombrecitos, ¿eh? A mí, una de las cosas que sí que aprecio. ¡Vaya hallazgo! No mucho, pero que sí que aprecio. Es que en el doblaje neutro de México le ponen nombres. Normalmente los traducen. Últimamente no, ¿eh? Pero les ponen nombrecillos. A mí eso me gusta. He puesto en vez de Nubels. ¡Pumba! ¡Toma! Mordisquito. Es más entendible que Nubels o Nibels. No sé exactamente cómo se pronuncia. Ya puedo dispararle al... ¡Traga fotones! Vale, ya que estoy aquí. ¡Con limpieza total! Muy bien. No soy rico, pero no me puedo quejar. ¡Au! Coño. Vale, vamos a pasar a la pasta aquí. Como has de recado. Esto irá para mi educación.
Joder. Uy. No me importa, no me importa. Así me gusta. Tío, me lo he dejado atrás, Pedro. Joder, con la puñetera cámara. Quieto ahí. Ah, que me da vida extra con la pasta. Venga, Fry, venga. No me he dado cuenta que ni que era por otra cosa. Seré mameluco. Mameluco. Toma castaña, tipejo. ¿Hay algo más por ahí? No, no. Vale, ahora vienen las mierdas estas. Sí, señor. Comidita para mis armas. ¿Te puedes creer que no me había enterado que me daban las vidas con la pasta? Venga, salen ya. Se tengo que cerrar la puerta, ¿no? Venga. Va por la puta cámara. ¡Au! Da igual, me entrega. Mañana me va a doler. Mientras no me quiten la vida. Toma castaña, tipejo. Toma. ¿Eh? ¡Hostia! No, no me lo esperaba. ¡Au! Ya está, te está muerto. A ver qué más me queda. Vale, pero aquí nos podemos curar bien. Buena secreción de gusano. Ahí había uno escondido. Vamos a ir despacito. Menos mal que este juego, porque es un poco mediocre. Le han metido un montón de audios de... Está ahí, pero bueno. Vamos a entrar esa misma. Tía, y la cámara va cambiando, va girando y me va cambiando la dirección de... Traga fotones. Porque cuando cambia, el perpendicular es diferente. O sea, la forma de controlarlo es diferente. Cambian las coordenadas, el eje de coordenadas. Todo ¿Otro rápido. Nibbler? Ese es Los el bichos problema. seguro que valen un montón. Vale, ya está, lo he cogido, ¿no? Venga, pues vámonos. Claro, si no... Claro. No, el juego es regulero. Vamos a ver. Lo estamos jugando porque es Fry. Punto. Ven a por ellos. Y no puedo volver. O sea, tú antes me dijiste, vuelve y te cura. La puerta se cierra. Coño, va. Uy, ¿por qué digo tantas palabrotas? ¡Pumba! ¡Toma! Está muerto. Está muerto. Venga, pues... Vamos a observar bien. Vamos a ir tranquilitos, que no tenemos prisa. Además, no hay tiempo. ¿No? Esto, por lo que veo, no hay presión con el tiempo. Chao. No te... A ver, observamos, pues.
Es que cuando vuelve el cocodrilo, el segundo, está más lejos. Este vuelve y aquel cuando vuelve está más lejos. Tengo súper complicado para volver. Entonces a lo mejor tendría que saltar aquí. Y es que desde allí también me he caído, ¿no? No sé, venga, vámonos por aquí. Vamos a acercarnos y observamos. Y observamos. Bueno, vamos. A ver, yo lo voy a intentar. Fíjate, ahora tendría que haberlo tendría que haber subido. Que esa distancia yo creo que así la puedo saltar. No estoy muy seguro. Yo creo que yo creo que sí. Bueno, vamos a hacerlo por ese ataúd que está ahí puesto, está muy bien puesto. Supongo yo que a lo mejor lo que dices tú, que hay que ajustar muchos saltos. Venga, vamos a intentarlo por ahí, por la derecha, sí. Para que no puedas fly. Venga, hombre, que quiero ver lo que pasa luego. Paso de la pasta. Vale, hay que ajustar el salto. Sí, Así. señor, la moneda del reino. Vale, hay que ajustar el salto. No me pienso regar. Porque esa nevera... Ah, esa nevera nos da salida por paso de la pasta, ¿eh? Cuando venga el cocodrilo. Ahí, a tomar bien. Vale, perfecto. ¿Qué hay algo? No, hay que abrir. Hay alguien por aquí. Hostia, aquí que hay un jefe, ¿Has visto la huella? Hay un jefe final, creo yo. Aquí hay uno más grande. Esto es lo que Bender siempre me está quitando. Chupachota. El chupachota, ¿verdad? No me acordaba yo de ese personaje, sí, es verdad. Toma castaña, tipejo. ¡Au! ¡Venga, Fry! ¡Venga, Fry! ¡Venga, Fry! ¡Au! ¿Es temporal? ¿Se cierra? No, no. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuánto te quiere papi? ¿Cuánto te quiere papi? ¿Cuánto te quiere papi? Pues supongo yo que vendrá alguna parte complicada, porque en este juego da muchísima vida, ¿eh? Ah, dinero para comprar slurms. Slurms. Espérate, me he pasado de listo. Espérate. Ahora. ¡Toma! Esto me ahorrará un viaje al banco.
Y ahora tengo que bajar, vamos. Ahí reutilizando escenario. No puede ser muy complicado porque esta serie tiene un arco de edades muy amplio. Aunque la verdad, ahora que lo pienso, muchos videojuegos, tanto de microordenador como de 16 bits, yo recuerdo que eran, se supone que para público adolescente o infantil eran difíciles, que un niño no se pasa eso en una vida entera. Qué verde es todo, ¿no? Vale, esto parece la zona del jefe final, ¿no? A ver. ¡Oh! Te caiga, desgraciado. Que me quitan energía. Energía, dice. Ah, por... ¡Hostia! Coño, que creí que era decorado. Ahora que le eché algo, espérate. Vale. Por fin, ahora soy tan rico como el Papa. Ahora tengo que ir para allá. A ver, venga. Me estoy haciendo dar más vueltas sobre los mismos sitios. Hostia. Que nos gira la cámara, A ver. ¿Con puerta era? Aquella. ¡Hostia! Hostia, no me lo esperaba, A ver, seguro que hay una máquina aquí o algo. O directamente me regalan. Una moneda de lo más chulo. Ay, qué chulo. Ven a por ellos. Mira, hay un nipple. Un mordisquito ahí. ¡Ajá! Tengo otra bola peluda súper inteligente. Fijando y cargando. ¿Cada cuánto me dan vida? ¿Cada 50? No me he fijado. ¡Hostia! Pues me deja un montón de cosas atrás. ¡Hostia! Faltan niveles. Pues vaya. Vamos a jugar otro. Este... Vale. Y sin jefe, sin jefe.